Porque hoy están secas. Ay, qué tristeza, pero está terrible el clima. No hay agua que alcance, ¿verdad? No. Hola, hola. Laura, bienvenida, muy bienvenida. Ya vamos a empezar. Cada vez vamos a hacer más poquitas. Me da risa. Así son todos los cursos. Empiezo yo de que, Dios mío, en mi vida, que estaré dando malas clases. ¿Qué hago? Tengo años, así, años, pero todos los cursos, las últimas clases, es bien poquita la gente que pues ahora con las grabaciones, pero antes, y luego ya las personas. No pude porque estaba preparando un viaje, no pude porque se me graduó así, ¿no? Pero siempre estoy con el pendiente, ay, Dios mío, ¿qué estaré haciendo mal? Pues, a mí me pasa que cuando mandas la grabación, es raro, aunque vengas a clase, después la escucho otra vez. Te estás dando el Y tiempo. estoy de repente cocinando, haciendo algo y Sí. pongo tu grabación. Me quedan más cosas que cuando de repente vengo, que estoy como pensando en tengo que hacer esto. El otro. Que todas las vidas vamos aceleradas, ¿no? Siempre. Y entonces cuando estoy en la casa tranquila, esto se lo asimilo mucho. Ay, pues te agradezco mucho el esfuerzo porque pues es la única forma de sentir que sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, a mí me gusta mucho, de hecho, de repente me las repito las clases. Qué linda, pues qué Sí. buenas noticias. Pues Así mira. que tú sígalas grabando. Sí, 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 sí. Sí, sí, las voy a seguir grabando. Casi cuando no vengan de verdad, escuchen, se den el tiempo, porque te caen más 20, ¿a poco no? Sí, y como que admit, está saliéndose y entrando, yo creo que es su internet. Le voy a decir ahorita. A ver, eh, ahí dice que se está. Laura, te está sacando tu internet, ¿eh? No sé si me estás viendo en tu celular, pero yo tengo ahorita muy buen internet. Claro que todo el tiempo que me pida acceso, claro que te lo voy a dar, por supuesto, pero Mil nada más gracias, para ya, que ya sepas. pude. Gracias. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a iniciar, vamos a iniciar. Ya terminamos este episodio, ¿no? De la creación de las pinturas rupestres. Lo más importante de, ay, todo es con pincitas aquí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Lo más importante de este periodo es imaginar los procesos sociales y neurológicos, no tanto la idea de que, ay, qué bueno que nosotros podemos ver la fauna de aquel tiempo. Bueno, eso es bueno, ¿verdad? Pero lo más importante es tratar de imaginar qué pasaba aquí y después de que se hacían las cosas, que se lograban hacer las cosas, pues qué pasaba en lo que es esta comunidad. Voy a, eh, el día de hoy vamos a ahora sí dar pues el gran paso al neolítico. Solamente nos va a tardar a lo mucho, a lo mejor termino esta vez, pero bueno, normalmente se tardan dos sesiones. Y después de esto, pues ya empezamos con ay, ahora sí que con la miel de lo que son los albores de la civilización, porque vamos a estar con los sumerios, ¿sí? Los sumerios, los acadios, los amorreos, los egipcios, luego nos vamos con el indo y con todos esos aportes que hicieron, que a veces no nos damos cuenta que muchas de las cosas que utilizamos a diario el día de hoy, pues vienen desde hace 5000 años. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como yo ahorita acabo de ir a comprar flores y le dije, ¿en cuánto me vendes 75 flores? Y me dice, pues son como 6 docenas, ¿sí? No me pudo hacer la cuenta. Los sumerios inventaron el sistema de las docenas. Entonces, hace 5000 años se inventó algo que por alguna razón sigue funcionando en la actualidad. Hoy vamos a estar en pleno neolítico, vamos a estar armando esta situación del neolítico
Yo estoy segura que el día de hoy les voy a poder decir algo que la mayoría de las personas no sabe. Discúlpenme, porque es una... Hola, Pam, pásele, por favor. Porque es un descubrimiento arqueológico que si no estás interesado en el tema, no fue tan importante a nivel mundial, bueno, tan viral a nivel mundial y ay, ¿qué se me hace? No lo sé, que lo van a oír por primera vez en esta ocasión. Ya tenemos claro que entre el 13.000 y el 8.000 antes de Cristo, las temperaturas... bienvenida, bienvenida. ¿Cómo siguió tu papá? Un día a la vez. Ah, bueno, pues a ver, un día a la vez. Ay, mira. Em, las temperaturas se estabilizan, pero sí quisiera, por favor, que también pensáramos en lo siguiente. Los continentes se delinean. Todavía no estaban absolutamente delineados en el tiempo que nosotros empezamos a poblar el continente americano. No estaba delineado. ¿Por qué? Porque si están pegados, pues estamos hablando de masas, ¿no? De masas continentales. Ya en estos tiempos del 13, 12, 11, 10, 9, 8.000, ya se delinean. Y en el delineamiento también se empiezan a delinear los mares interiores. Esos mares interiores son muy importantes porque son unos obstáculos gigantescos para las migraciones. Entonces, esos mares interiores van a definir dónde va a vivir mi familia, dónde va a vivir la tuya, dónde va a vivir la tuya, aunque nuestras tres familias vinieran en el mismo caminito. En el momento que nos topamos con un obstáculo de ese tamaño, muchos dicen, no, ya no podemos, venimos muy pocos, venimos enfermos y se deciden y se quedan en esa área y ya empieza a poblarse. Otras personas dicen, no, pues es que estas gentes están enfermas, no nos conviene quedarnos aquí. ¿Qué hago? ¿Para la orilla derecha o para la orilla izquierda? Realmente te da lo mismo. ¿Cómo vas a saber qué sigue? ¿Sí? Y ahí es donde en las migraciones pues va a haber áreas mucho más favorecidas. ¿Por qué? Pues porque no hubo cordillera tan grande o porque en ese momento acababan de pasar las crecidas y te fuiste por la orilla del Rito, que existe una vez al año. Si tú hubieras ido en otro mes, pues tú hubieras arrancado para otro lado, porque esa agua no te hubiera guiado. Entonces, la delineación de los continentes no es nada más una cuestión de geografía, es una cuestión de senderos que se abren para las rutas de migración de los grupos humanos. ¿Ok? En este tiempo, entre el 13.000 y el 8.000, sí vamos a poder entender que los grupos humanos ya no van a estar tan de acuerdo. Agarren sus chivitas porque ya nos vamos. ¿Cómo lo sabemos? Porque los arqueólogos en estas temporadas sí pueden ver que en una cueva estuvieron yendo y viniendo y yendo y viniendo, más o menos en las mismas temporadas, por 1.000, por 1.200 años. Los grupos, ¿sí? En otros hallazgos no hay nada. ¿Por qué? Porque te quedabas 3, 4 meses, te ibas, el poquitito resto o evidencia se deshace con el tiempo, porque realmente es muy poquito, en 3, 4 meses, aunque fuera un grupo humano muy grande, ¿sí? Pero si tú vuelves y vuelves y vuelves, no un siglo, sino 10 siglos, o sea, un milenio, imagínate nada más lo que no se va a acumular hasta el hollín en las piedras. Es una cosa que se puede estudiar y puedes definir, puedes decidirte, digo, los arqueólogos pueden definir, pues, quiénes estuvieron ahí, no físicamente, pero qué grupos humanos estuvieron ahí y por cuánto tiempo. El problema de nosotros los seres humanos no es la vivienda, no es el vestido, no es ni siquiera la seguridad, es la comida. Normalmente nuestra forma de vivir nos hace los mayores o más importantes
depredadores del medio ambiente en el sentido de flora y de fauna. Una familia necesita no sé qué tantos productos para poder cubrir, no excesos, pero para poder cubrir sus necesidades nutricionales. Entonces, aunque nosotros estemos perfectamente armaditos en unas 25, 35 casitas que pudiera ocupar cada una 6 metros cuadrados, ¿sí? Eso no tiene la menor importancia. Lo que nosotros necesitamos considerar como propiedad o como uso exclusivo de nuestro clan son hectáreas, ¿sí? Principalmente si no tenemos ganadería. Bueno, ganadería y agricultura. Entonces, en estas temporaditas del Neolítico, vamos a ver que personas que por lo visto ya sabían cómo sobrevivir de manera un poquito más tecnológica. Sí, tecnología no quiere decir computación, ¿verdad? Quiere decir algún tipo de herramienta útil. Se vieron forzadas a ir caminando un poquito más. Y por eso les pongo en busca de nuevas tierras, sí, correcto. Pero aquí, en este momento, ahora sí, y lejos de mis vecinos. En otros milenios no, porque no tenías vecinos, ¿sí? Pero en estos momentos sí, porque los espacios que ya están verdes, que ya está claro dónde está el agua salada y dónde está el agua dulce. Y lo más importante de todo, dónde están los bosques y dónde están los pastizales. Ahora sí ya hay definición. Antes no. Con la glaciación, ¿qué definición vas a poder tener? Los bosques, entre más nómadas sea, más favorecedor es el que tú des con bosques. Te da todo. Te da sombra, te da material para el fuego, te da comida en un sentido mínimo para los recolectores y un refugio para las recolectoras y los niños cuando los hombres se van a cazar. En la mayoría de los bosques tenemos animales de pezuña, ¿verdad? Están pues lo que nosotros le decimos venados, así como en general. Por lo tanto, hay cacería. La situación es la siguiente. En estos tiempecitos ya los hombres, las mujeres, los niños, ya medio mundo sabía pues que sí podías tener un poco de control sobre lo que florecía. Sí podías tener un poco de control de ver dónde estaban, pues algunas berries, lo que quieras. Y sí se dieron cuenta que en los bosques no crece eso. Sí se dieron cuenta que tú necesitabas planicies, necesitabas sol, etcétera. Entonces, entre el 13,000 y el 8,000 van a existir unas redefiniciones y en estas redefiniciones vamos a hacer el primer descalabro ecológico hecho por el hombre. Ya conocemos los de nosotros, ¿verdad? Los de nuestra época. Pero en aquel tiempo, fíjense que el primer descalabro va a ser la tala incontrolada, inconsciente de los árboles de los bosques. Ellos lo único que van a saber es que necesitan fuego y que necesitan planos. Es lo único que van a saber. Y se va a cambiar, ay, qué barbaridad, el rostro de lo que nosotros le llamamos Europa. ¿Sí? Los bosques se quedaron al norte y los lugares siguieron siendo fríos y con muy poca población. Igualito que como estamos ahorita, ¿eh? Pero esto sucedió hace 10,000 años. ¿Cuál va a ser la manera, realmente la manera en que van a estar funcionando los grupos? Pues va a tener que haber personas que van a estar encargadas, responsabilizadas de poder divisar desde lejos que ya hay grupos que se están acercando y desde lejos ir a hablar con ellos y decirles nuestro jueguito, ¿verdad? No hay cerveza a la otra mesa.
En estos tiempos no hay evidencias claras de guerras. No hay evidencias claras de pues que hubo una masacre y ahí se quedan los huesos. ¿Quién los va a enterrar? No hay evidencias claras, pues como de fosas comunes. No podemos decir que no existieron, ¿verdad? Pero así de que una batalla de todos los hombres de este clan con todos los hombres del otro clan que venían llegando, no. Entonces suponemos que así como podemos imaginar las manadas de lobos, las manadas de leones, suponemos que existía un miedo generalizado. El mismo miedo que yo te tengo al verte a lo lejos, que vienes, los de allá me tienen miedo a mí al verme que yo ya estoy establecido. Sí, entonces las cosas se movían un poquito, te regalo esto, pero síguele, ¿sí? Al parecer, por esa falta de fosas comunales, ¿no? De que 12, 15 hombres murieron y ya alguien perdió y alguien ganó. Pero bueno, son conjeturas. En esos tiempos ya somos muchos, en poquito terreno, nos gusta vivir bien y no cabemos todos. Se estabilizan las migraciones en forma de circuito y surge el establecimiento de lugares sagrados, la añoranza de paraísos perdidos y el anhelo del regreso al inicio. Entonces, mis queridas señoras, quisiera por favor que entendiéramos que ya en este tiempo ya existen religiones con rituales muy establecidos. Esos rituales van a tener una relación directa con la vida que ha vivido ese clan. Entonces, si tu migración fue forzada por una erupción de un volcán, los rituales de tu religión van a estar relacionados con lava, con rugido, con fuego, con chispas, con lunas rojas o con lunas crecientes, porque el día que fue la erupción, la luna estaba de ese tamaño, o sea, de esa forma, etcétera. Totalmente diferente, aunque la idea sea la misma, ¿verdad? A las personas que salieron de montañas o de lagos o que lo último que se acuerdan es cuando andaban en la costa. ¿Se acuerdan que les comenté de la costa? Vamos a tener situaciones increíblemente específicas con las personas que salieron en otros milenios del continente y poblaron islas. Ellos no tienen por qué saber que no venían de otra isla. No tienen por qué imaginar que venían de una masa gigantesca que nosotros le decimos continente euroasiático africano, ¿verdad? Pues ellos lo único que saben es que brincaron de una parte a otra y luego a otra. Por lo tanto, el piquito del subcontinente de la India, pues es el piquito de una isla. Sí, o sea, no tienen por qué imaginar tantas cuestiones geográficas. Por lo tanto, va a ser como una cuestión muy específica, los rituales que se crean, que crearon las personas que migraron de continente a islas. Son totalmente diferentes, porque tienen un huecote. No entienden muchas cosas. Entonces, a veces estaban dormidos, a veces estaban adentro de la panza del creador y el creador los vomitó, que podemos pensar un barco y una náufrago, que naufragaron, ¿no? Y por eso terminaron ahí. Entonces, me vomitaron. ¿Sí se fijan? Entonces, la cuestión de los rituales y de las narraciones en la religión nos da mucha idea de esos pasados que fueron transmitidos generación en generación. El misterio aquí es cómo lo hacían. ¿Cómo hacía yo que mamá, que mi hija pudiera entender todo lo que tengo aquí en la cabeza si yo manejo 300, 400 palabras? Si no tengo adjetivos, si no tengo artículos, ¿sí? Entonces, ese es el misterio, pero bueno, pues hay gente que sigue estudiando. La idea, muy bienvenida, Tere, pásale, por favor.
la idea de lo difícil que fue la vida de estas migrantes, eh, nos las da claramente una idea generalizada en las religiones que el pasado fue mejor, ¿sí? Esa idea de que cuando muera voy a ir a un paraíso, bueno, lo platicamos en la plática, esta idea de descanso eterno, esta idea de cuando abrazas a alguien y le dices, ya descansó, ¿sí? Sigue presente, que la vida es realmente trabajo, que la vida realmente es dolorosa y bueno, no, que implica mucho esfuerzo. Lo, no sé, como lo que a mí me da tristeza, pero no debería de darnos tristeza, en la sociología no debe de dar tristeza. Lo que a mí me da tristeza es que en algún momento algún hombre o alguna mujer queriendo definir por qué sus antepasados sí estuvieron en lugares donde había comida, donde había bebida, donde no tenían que estar caminando constantemente, donde los niños estaban seguros, sí, un hombre o una mujer llegó a la conclusión que nosotros hicimos algo malo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener en muchísimas religiones, no en todas, pero en muchísimas religiones donde alguien se equivocó. A veces nosotros los seres humanos, a veces seres de luz que fueron descendidos a la oscuridad, a veces seres que no pudieron aceptar lo que estaba sucediendo y ellos decidieron descender a este mundo normal, pero va a haber castigos. Y eso a mí sí me causa estrés porque seguramente en un inicio la mayoría de las personas le decían a sus hijos, pues como el monstruo escupió fuego. eh, eh, Tú no tienes nada que ver con que el monstruo ese día amaneció enojado, ¿no? Muy seguramente al principio fue así. Y con el pasar de los milenios ya fue incomprensible porque ese monstruo escupió fuego y nos tocó a nosotros y por qué no a ellos. Y en ese momento alguien tuvo que contestar y pues desafortunadamente para la historia de nuestras humanidad, pues por lo visto la respuesta siempre fue nosotros nos equivocamos y alguien nos castigó. Sí, entonces tenemos a Adán y Eva, tenemos a a los mayas que dejaron de ofrecer, ¿no? A sus dioses, tenemos a mexicas que se les olvidó que tenían que alimentar de sangre, o sea, siempre va a haber alguien que se equivoca. Ese tipo de situaciones son tan antiguas que no está claro el origen, pero cuando ya llegó la posibilidad de organizar y de escribir, ya no estaba tan fácil cambiar la narrativa. Ya no le podías decir a estas personas que traían la misma información, ah, por cierto, tu tatarabuelito amaneció enojado ese día y nos echó la maldición. No lo puedes hacer. Las memorias colectivas son más fuertes que cualquier ley y que cualquier religión. En estos tiempos, ya en lo que nosotros le llamamos neolítico, eh, les puse aquí en broma, ¿no? Al parecer ya teníamos tiempo hasta de aburrirnos. Tenemos casas, clubes y juguetes. Las zonas arqueológicas nos han dado canicas, nos han dado caballitos, nos han dado tablillas que por lo visto funcionaban como lo que nosotros pudiéramos imaginar algún tipo de dama china o de dama inglesa, ¿sí? Este tipo de situaciones ya estaban en el Neolítico. Los arqueólogos han querido decir que son de los niños, porque son más chiquitas que las tablillas o los juegos que se han encontrado ya cuando hay civilización para adultos. El tatarabuelito del vagamon
es el juego de mesa más antiguo de la humanidad, ¿sí? El vagamon es una evolución, el tatarabuelito ahí andaba, pero sí tiene las tablillas y todo, pues sí se nota que es para una mano, pues de adulto. Y se han encontrado muchas pequeñas canicas y tablillas y estos animalitos de cuatro patas mucho más chiquitos. Entonces los arqueólogos pues dicen, son de los niños. Esto de las casas, de la casa club, pues es interesante, porque en un principio cualquier templo era una casa club. Y si nosotros nos ponemos a pensar, existen muchísimas comunidades en la actualidad, donde el templo sigue siendo la casa club, ¿sí? En el atrio es el mercado, ¿no? Las fiestecitas pues las pequeñas ceremonias muchas veces se hacen antes o después en el espacio, pues que está techado, ¿no? Y que cabe más gente. Las posibilidades de enseñanza. Acuérdense, por favor, por milenios, donde aprendían a escribir, a leer y a escribir las personas, o en la casa propia, uno a uno, o en la iglesia, digo, en lo que era el templo, ¿no? De cualquier religión. Entonces, estas casaclubes, cuando se tenían que hacer rituales religiosos, claro que se tenía que sacralizar, muy seguramente se aromatizaba, te ponían reglas a ti para poder ingresar, como es la limpieza física, ¿sí? Seguramente más adelante, pues va a también existir algún tipo de expiación, ¿no? Para la limpieza interior. En la actualidad, pues no se inician los ritos, por ejemplo, cristianos, si no confiesas tus pecados. Los ritos, primero es el yo pecador y luego es el ritual. Entonces, seguimos haciendo más o menos las mismas como trámites, ¿no? Como procesos desde el neolítico hasta nuestro tiempo. ¿Con quiénes se encontraban? Y aquí es donde está la situación que, pues muchas veces es muy difícil entender en nuestro siglo XXI, en nuestro siglo XX, siglo XIX. ¿Con quiénes se encontraban estas personas que ya tenían formas diferentes de interactuar, que ya tenían circuitos, no nada más que arrancaban y a ver si está la puerta del estrecho de Bering otra vez abierta, ¿no? Ya tenían esos circuitos, ya dejaban piedras que pesaban 5 o 6 toneladas y que sabían que nadie las iba a mover, ¿verdad? Y para ellos, pues era un secreto tribal, pues qué significaba y por qué se puso en ese lugar. ¿Qué era lo que se encontraban estas personas? Pues se encontraban con cazadores nómadas, con menos evolución técnica. Y esa situación la seguimos arrastrando hasta nuestro tiempo. Y es una situación increíblemente compleja, increíblemente compleja. Mi querida Laura, voy a hacer un paréntesis, voy a hablar del presente, hablando de esta situación de las diferencias de las evoluciones técnicas y las marginaciones, ¿sí? Cuando nosotros vemos que en el 8000, en el 6000, etcétera, ya estas personas que estaban en un circuito entraron a un círculo virtuoso, porque si ya tenían juguetitos, pues esos niños quería decir que no eran bebitos que no sabía si iban a vivir o no, pero también puedes imaginar, pues que los niños no trabajaban todo el día, que ya había ciertos momentos donde los niños, pues por su tamañito, ¿verdad? Podían descansar un ratito y no tener que trabajar como todos los demás. Esos círculos virtuosos en nuestros mundos humanos, en un 2x3 dan frutos. En un 2x3 alguien inventa otra cosa, a alguien se le ocurre algo. Como ya pueden hablar entre ellos, no es que yo lo haga con mi niño, ya lo hacemos todas con nuestros niños. Y se hace una cosa hermosísima que en vez de ser un círculo virtuoso, es una espiral virtuosa, ¿sí? Cosa que están totalmente fuera del círculo y de la espiral los cazadores nómadas. Entonces,
nosotros podemos imaginar algo así como la liebre y la tortuga, ¿sí? La liebre, solamente por sus características propias, va a tener una velocidad. Y la tortuga no es que esté enferma, no es que sea mala, no es que sea tonta, no, nada, no, no, nada. Pero sus características propias le llevan a movilizarse en otra velocidad. ¿Qué es lo que va a pasar en la famosa competencia de la liebre y la tortuga? Pues que una va a llegar en primer lugar y la otra en segundo. Tan, tan. Porque es una sola línea, porque es una sola competencia y porque nosotros estamos viendo lo que va a suceder y a nosotros no nos afecta en nada. El problema es que lo que estaba sucediendo en los terrenos, específicamente en los terrenos donde va a haber civilizaciones madre, como es cerca del río Nilo, alrededor del Éufrates y el Tigris, por el río Indo y por los ríos el Amarillo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar principalmente en esas áreas? Pues que vamos a descubrir la agricultura y que lo que surge de la agricultura, pues nada más va a ser para comida de nosotros. Y que entre más claro esté lo que es mío y no es tuyo, más claramente se va a quedar la tortuga atrás. Y esa tortuga atrás no va a seguir en la carrera. Y eso es lo que quisiera, por favor, que entendiéramos. Esa tortuga va a seguir en el mundo porque nadie la mató. Pero si sigue atrás la tortuga, pues cuando la liebre acabe la carrera, los que somos espectadores y la liebre, ¿verdad? Pues nos vamos a ir. No nos vamos a quedar 2 horas, 3 horas, 5 horas para decirle a la tortuga, si llegaste. Simple y sencillamente se acaba la competencia. Y eso es algo que muy pocas veces entendemos. Les voy a dar un ejemplo porque somos mexicanas, nada más para que entendamos esta situación y cómo no el siglo en el que vivimos o en el que estamos te dan mejores opciones para el trato o el manejo de grupos sociales. Miren, a nosotros nos conquistaron en 1521, siglo XVI. A nosotros, que estoy hablando de Latinoamérica, ¿no? En este caso voy a hablar exclusivamente del virreinato de la Nueva España, que pues es lo que nos toca a nosotros. Para mí es siglo XVI, la conquista. Para mediados del siglo XVI, el hijo de Carlos, el que sale en el chocolatito, Felipe II, ya tenía bastante de haber tomado las riendas porque su papá abdicó. Felipe II no fue rey porque su papá murió. Felipe II fue rey porque su papá abdicó y le dejó lo que le tocó a España, ¿verdad? A este muchacho, a este hombre. Felipe II, te dicen los historiadores, como hombre de su época, veía como inferiores a los aborígenes. Antes no les decían indígenas, ¿no? Yo le voy a decir indígenas. Como hombre de su época, los veía como niños que tenían que ser rescatados para poder enseñarles la verdad de la religión, ¿no? Cristiana católica y las buenas costumbres de un buen cristiano. Pues eso quería decir, pues que te tienes que casar, que te tienes que nada más puedes vivir con una mujer, que así, ¿verdad? Que no te debes de embriagar, hasta ahí. No, 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 no crean que un súper buen cristiano. No, 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 no. Así como que poquito. Bueno, Felipe II, los historiadores, pues del siglo XX para atrás, así lo decían. Este hombre, como los veía para abajo, creía que era como su propiedad o sus entenados, así como hijitos adoptivos no queridos, ¿verdad? Y Felipe II dio ordenanzas que se siguieron hasta el siglo XIX.
donde se tenía clarísimo que el indígena tenía que ser guiado. Y como tenía que ser guiado, pues no le podías cobrar los mismos impuestos. Felipe segundo lo dijo y lo pensó y lo hizo. Sus leyes no cambiaron hasta mucho después que cambió la dinastía. Fíjense nada más, tienen que ser guiados, entonces no les puedo cobrar impuestos. En el siglo XIX, pues llega nuestra constitución y el problemón tremebundo. Todos debemos de ser iguales bajo la Constitución. Pues es como la cuna de las posibilidades, pues de un país con respeto a los derechos humanos. Pues sí, pero si tú sigues 200 años después sin haber guiado a los indígenas a ningún lado. La liebre ya había llegado a la meta, sabrá Dios cuándo, ¿verdad? Y la tortuga, que seguía en el mismo track, pues seguía a su velocidad. ¿A qué otra velocidad puede tener físicamente? Ella no puede arrancar volando, ¿sí? En el siglo XIX empezaron estas situaciones. Ok, tienen los derechos y pues hay derechos naturales y hay derechos pues que otorga la Constitución, que son extras, ¿verdad? De los derechos naturales, etcétera. Y en el siglo XIX empezó a notarse pues que no se podía aplicar la ley. Y por eso nosotros, porque sería un abuso y casi un exterminio y no se estaba buscando eso. Entonces, constitucionalmente, a partir del siglo XIX, pues ya avanzadito, nosotros vamos a tener regiones donde se guía por los usos y costumbres. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Ok, no vamos a sacar a la tortuga. No, no la vamos a sacar de la tortuga. Vamos a ponerle una patinetita. Vamos a ponerle una patinetita. No voy a jalear la patineta. No, 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 no. Tengo muchos problemas. La liebre sigue corre y corre. Sí, no, no, no. Tengo muchos problemas. No voy a jalar la patineta, pero sí le voy a poner la patinetita. Digo, pues para que avance más y pues se canse menos. Entonces, sí, ahí nomás, ¿no? Le da ¿cómo se llama? Su empujoncito. Entonces nosotros vamos a tener, y es hasta la actualidad, donde hay espacios, pues, donde no puede haber partidos políticos, porque, pues, ¿para qué tienes partidos políticos si ellos no van a votar? Porque ellos tienen sus propios líderes y sus propios trámites que se van a hacer. Muy bien, hasta ahí vamos más o menos bien. Espero que me esté explicando. Pero luego en el siglo XX llega la revolución y el problema no va a ser legalización de los derechos, sino va a ser la total y absoluta idea de que todos los mexicanos somos iguales. Y con la revolución, pues llega Madero y llega, pues, ya saben, Carranza y llega la Secretaría de Educación y llega Vasconcelos y llega todo mundo, ¿verdad? Y llega Rosario Castellanos y su equipo. Y pues se dan cuenta que los grupos indígenas están, pero muy, muy mal. E, e inventan el Instituto Indigenista. Ellos son los que hacen que en el español nosotros los mexicanos ya no le digamos indios a los indios. Ellos son los que promueven la palabra indígena con el respeto adecuado y correcto. Nada más que desde ese momento los indígenas tuvieron que pagar los mismos impuestos que nosotros. Porque pues si somos todos iguales, necesitan su acta de nacimiento, no pueden trabajar si no tienen su certificado de primaria. Acuérdense que antes nada más era primaria, ahora pues ya es secundaria, ¿verdad? Eh, y les pusimos las mismas obligaciones a esas, no decirles tortuga a ellas, pero siguiendo el símil, a esa tortuga que lo único que le diste fue una patinetita, tenía las mismas obligaciones que esa liebre que ya había ido y venido, ¿verdad? Y que había ganado quién sabe tantos premios por la misma competencia. Bueno, muchachos, cuando yo les digo que en el Neolítico, estas personas que van rumbo
a la agricultura y a las ciudades, pues necesito que entendamos que todavía cuando los romanos, los creadores del mundo occidental, cayeron en el siglo V, era de nuestra era. Esta diapositiva, esta diapositiva la puedo poner exactita. Los agricultores que tenían ciudades y que se alimentaban de su propio territorio no supieron defenderse de estos nómadas cazadores que nosotros les decimos bárbaros. ¿Sí me estoy explicando? Lo que muchas veces nos platican como el neolítico, parece como si lo pones en un cajón y como ya pasó el neolítico, pues la situación se acabó. No, estamos en una situación, o sea, en el siglo V, pues se desquebrajó civilización entera, porque no se le puso el cordoncito a la patineta a la tortuga. Fueron muchísimos más tortugas que liebres, pues en un ratito simplemente se cancela la competencia. No es que nos esté ganando la liebre, la competencia se cancela y todos nosotros vamos a empezar a caminar a nuestro ritmo, ¿sí? Y si vamos para allá, sí, pero ya no hay liebre de por medio. Cada vez que suceden estos encontronazos, a veces ganan lo que les voy a llamar en este momento cazadores nómadas, a veces ganan los agricultores sedentarios urbanos, a veces. Pero sí quisiera, por favor, que entendiéramos. Nunca queda igual la competencia. Hay un desquebrajamiento. Nuestro siglo, específicamente nuestro siglo, está marcado por las migraciones. No son cazadores, pero son depredadores. Se vuelven bandoleros, se vuelven ladrones, pillos. Los niños, la única manera de aprender es robando un poquito de cada jardín, ¿verdad? De cada patio donde va pasando. Y es nuestro siglo, ¿sí? La, el desquebrajamiento, los gobernantes, los académicos lo conocen. Y nuestro siglo, muy, pero muy, muy, muy tristemente, está decidiendo solamente por dos caminos. Nada más, nuestro siglo. Uno es el ultranacionalismo y lo tenemos pues en el norte, ¿verdad? Un ultranacionalismo que está relacionado con los grupos étnicos. Aquí cabemos nada más los que nos parecen, ¿verdad? Y la otra situación, la otra posibilidad, pues son los ultrasocialismos, que los estamos viviendo, ¿verdad? En los ultrasocialismos donde está bien tranquilo el gobierno, porque él lo único que tiene que hacer es tener bien claro que el pueblo es el dueño de la tierra y cada una de esas personas no va a dejar entrar a nadie. Entonces yo como gobierno no tengo que estar matando guatemaltecos, salvadoreños, haitianos. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo le va a decir, no hay cerveza a la otra mesa. ¿Sí? Entonces, por favor, lo que yo les estoy platicando del neolítico es cíclico. Lo único que cambia es la vestimenta. Lo único que cambia es si a veces comemos McDonald's o no, pero son cíclicos. Y las personas que estudian conmigo, pues me dan muchísimo orgullo cuando me dicen, vi esto en el noticiero y esto que está pasando en Siria, tú dijiste que pasó en Sumeria o en Egipto, o lo que sea. Es cíclico. Los seres humanos vivimos en un solo mundo y todavía no pasamos al sapiens, sapiens, sapiens. Todos estamos nada más en sapiens, sapiens. Hace 12.000 años, los sobrevivientes, los más aptos, sociables y desarrollados,
se encontraron aislados en diferentes zonas con temperaturas soportables, donde, para su asombro, dejó de hacer frío. Muchos de nuestros compañeros de viaje ya no están con nosotros. Estoy hablando de seres humanos, pero también estoy hablando de fauna, de flora, ¿sí? Como dicen en los chistes, ya cuando me sabía las respuestas, me cambiaron las preguntas, ¿sí? Entonces, pues también otra vez van a ser momentos de volver a aprender. Ya no nos acompañan los neandertales y un sinnúmero de especies animales y vegetales. Se considera que para el 10.000 ya somos 1 millón de Homo sapiens sapiens en el mundo, distribuidos en el mundo. 1 millón de personas. Cuando se cree, porque ya está pues comprobado, Jericó, la famosísima Jericó, porque es bíblica, porque está retomada por grupos cristianos y pseudocristianos y no cristianos y judíos y lo que tú quieras y mandes. Jericó es famosísima. Se considera que una torre, específicamente una torre, los cimientos de esa torre tienen 10.000 años de antigüedad. Sí, o sea, fueron construidos, esos cimientos fueron hechos como en 8.000 antes de Cristo. Eh, la mujer que lo comprobó, arqueóloga, fue mujer, Kathleen Kenyon. Esta Kathleen Kenyon es así como muy controversial, porque pues ella se va a llevar las palmas porque pudo realmente comprobar que esta ciudad, Jericó, es la ciudad continuamente poblada más antigua del mundo, continuamente poblada. No, no que sea la más antigua. No sabemos si vivía ahí la gente o si cada X tiempo se protegían ahí. Pero bueno, continuamente poblada. Y eso es muy bueno, pues imagínense, para esta narrativa israelí, ¿no? Ya saben la nueva manera de hablar de la historia de Israel, ¿no? Es toda una narrativa. Eso es muy bueno. Pero ahí les va, pobrecitos, pues es que si tú eres científico, lo siento en el alma, ¿no? Te puedo estar diciendo felicidades y al mismo tiempo, pero ella comprobó que no hubo muralla en la edad de bronce, que es la edad de la Biblia. Y el episodio más conocido, así famoso, de Jericó, es que cayeron las murallas cuando todas las trompetas de los hebreos, o sea, de los israelitas, hicieron, ¿no? Que sonaran, cayeron las murallas y ellos ya pudieron tomar Jericó, ya con el arca de la alianza, ¿no? Que ya venían de allá de Egipto. Y pues también probó eso. Entonces, por un lado, qué bueno, y por otro lado, mejor aquí entre nos nada más. Pero bueno, esas cosas no se pueden saber, no se pueden callar. Quisiera comentarles que esta señora, esta arqueóloga, tiene perfectamente establecidas las cosas, las antigüedades de las cosas que se fueron encontrando. El equipo, ¿verdad? Encontró glauconita y obsidiana, que está catalogada como fuera de espacio, ¿no? Y porque están en Anatolia, o sea, la actual Turquía, de ahí sale, pero está en la actual Israel, que es donde está Jericó. También vio muchas conchas del Mar Rojo. Entonces el Mar Rojo está para abajo, pues acá está Israel. Y turquesas del Sinaí. Sinaí está pues en la ruta, ¿verdad? De lo que es el Mar Rojo, pero también está lejecitos. Entonces, ¿qué es lo que hace la arqueóloga con sus respuestas? Nos dice que ya hay comercio extendido, o sea, no nada más es de que yo los estoy viendo de lejos y nos sacamos la vuelta, ¿no? Que ya existió un comercio más o menos en el 8.000 antes de nuestra era, que ya existió un consumismo. ¿A qué se refiere? Si une sus resultados con los resultados de las tumbas,
pues ya había aretes, ya había collares, ya había tocados, ya había pulseras. No se necesitan para sobrevivir. Aunque ellos los utilizaran como talismanes, ¿sí? De que ellos creyeran que era importante para que sus dioses les permitieran vivir, aun cuando fuera eso, pues como les digo, pues no te hagas la loca, no te hagas la loca, si el talismán es una piedrita porque tienes que traer la pulsera entera, no, eso ya es consumismo, ¿verdad? Y la otra situación es que se formuló la hipótesis que en el momento que tú ya tenías muralla, pues muy probablemente ya cobrabas impuestos de paso. ¿Quieres pasar por aquí? Pues da algo, ¿no? ¿O quieres dormir aquí? Da algo. Es una hipótesis, pero si seguimos la historia de los impuestos, sí es una hipótesis muy probable. ¿Cómo les parecen los años? Siempre nos dicen que venimos de los griegos para acá y estamos hablando de hace 10.000 años, ¿eh? Hace 10.000 años. ¿Qué sucedió en aquel tiempo? Algo muy hermoso. Se domesticó al perro. ¿Por qué les digo que es algo muy hermoso? Porque va a ser un elemento psicológico muy interesante. Fíjese que tenemos 90.000 años batallando. 90.000 años donde quién sabe quién te quiere, porque pues no había monogamia, no había familias nucleares, de decir, pues este niño es mío, pues yo lo cuido, ¿verdad? No había casa, de decir, pues es que nadie me quiere, pero pues yo aquí me encierro y en la noche veo que como y así, ¿verdad? O sea, ¿qué? No crean que estaba la gente como muy acompañadita, eran o nos portamos bien todos o a ver quién se va quedando, ¿no? Porque pues no cabe. Con la domesticación del perro cambiaron muchas cosas y una de ellas es fabulosa, fabulosa. Pudimos dormir en la noche, pudimos dormir en la noche todos, ¿sí? Porque estaba el perro que, no que te defendiera, pero sí te alertaba, ¿no? Sí te alertaba. Entonces, esta situación, imagínense nada más. Por primera vez en la historia poder dormir todos. ¿Se había puesto a pensar en eso? Entonces vamos a tener otra situación. Vamos a tener un compañero que no te pide nada. Por primera vez en la historia, tú chiflas, truenas los dedos, aplaudes, pues sabrá Dios, ¿verdad? Y alguien que no te va a pedir desayuno, que no te va a gruñir, que no te va a decir que está cansado, nada, el perro se va a levantar y se va a ir contigo a lo que le toque, ¿sí? Por primera vez en la historia vamos a poder saber ese tipo de, pues no sé cómo llamarle, si tranquilidad o premio, yo no sé cómo le podamos llamar. Los perros muy probablemente no ladraban, no ladraban, por eso les puse esto. No ladraban, gruñían tal vez, hacían alguna situación, tal vez el aullido. Y la hipótesis que está creada es que los perros aprendieron a ladrar porque nosotros no nos callábamos la boca y siempre les estuvimos hablando. ¿Sí? Sí, sí. Al rato nos van a hablar. Como ahora no han visto los videos de los Frenchies, duérmete, que te duermas, que ya te toca. O sea, son unos videos que dices, ay, madre mía, ¿por qué se ríen? Si esto no es bueno, esto no es bueno. ¿Qué es lo que más apoya la hipótesis de que los perros hablaron como un reflejo de su relación con los seres humanos? Los dingos. Los dingos australianos son perros que llegaron pues como perros domesticados y se fueron perdiendo en lo que es pues esa islota continente. Los dingos no ladran,
En la actualidad, que los dingos tienen apenas 150 años de existir, los dingos no hablan. ¿Por qué? Porque no han tenido en esos 150 años esa situación, esa relación de que un hombre les esté hablando. Entonces, si yo domestico un dingo, yo lo voy a enseñar a ladrar. Todo es dale, 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 como nosotros los seres humanos, ¿no? Que tienen que pasar sus buena cantidad de tiempo. Algo que les quiero comentar, no vienen del lobo, ellos tienen su raza, tienen su genoma. Los perros, los primeros perros que fueron domesticados, que no sabemos exactamente ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni nada, porque no es como que estén pintados. No está claro, no está claro quién, cómo, cuándo, no está claro. Pero sí está claro que esos primeros perros no existen, ya no existen. No sabemos específicamente cuáles fueron sus características, no sabemos si tuvieron un problema genético que los hizo débiles y por eso pudieron ser domesticados. No lo sabemos, ¿sí? Porque no existen. De aquellos perros, pues en algún momento los seres humanos supimos que podíamos domesticar a animales que se parecieran a esos perros. Y esos animales tenían otras líneas genéticas, y esas otras líneas genéticas son las que existen ahora. Sí, son las que sí existen ahora. Específicamente, ¿cuáles? Pues son las nuestras occidentales, unas que surgieron en lo que ahora se llama Alemania. Sí, no se llamaba Alemania antes, ¿verdad? Pero surgieron en ese espacio y los genomas actuales, el más antiguo tiene 6.000 años de subsistencia. O sea, hace 6.000 años, una línea de las 4 o 5 que sí se puede notar, surgió en Alemania. Y fíjense, 6.000 años. El perro que tiene mi hija apenas tiene 142 años de existir. Hace 142 años lo inventaron en Inglaterra, pero hay Bull Terrier, Bull. Lo inventaron para que pudiera agarrar de un disco a los toros, Bull, a los toros, como diversión. Entonces lo fueron modificando y modificando y por eso tienen esto, para poder agarrar el... ¿Se han visto los toros con un anillo aquí, verdad? Sí, apenas tiene 142 años de existir su raza y es una raza totalmente inútil, es una raza que se hace daño a sí misma, no podría vivir sola. O sea, nosotros en vez de modificar, destruimos genética, o sea, el material genético que estamos haciendo, como los pugs, como el bull, como muchas otras cosas, estamos dejando genética defectuosa en nuestro mundo, desafortunadamente. Quisiera decirles algo que es así como en trigonometría, raíz cuadrada con integral a la quinta potencia, ¿sí? Quisiera decirles algo. Si no hubiera habido domesticación de perro, nunca hubieran existido los ángeles, ¿sí? Nosotros los seres humanos nunca hubiéramos pensado que alguien nos hubiera podido ayudar de manera desinteresada si no hubiéramos tenido una mascota dispuesta hasta morir por nosotros. No hubiera podido. En nuestra mente, del 8.000, del 6.000, todas las personas a nuestro alrededor estaban esperando algo de ti. Todas, todas. Y en la actualidad, tremendo, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que estaban esperando en un sentido abusivo, no, pero en el mundo así normal, si tú le pides algo a alguien de tu familia, de tu tribu, de lo que quieras, lo normal es que en algún momento tengas que retribuir. Y el retribuir puede ser amor o gracias, no dinero, pero existe. En cambio, una mascota que además te protege, no solamente te acompaña, tuvo que haber cambiado muchísimos esquemas en la posibilidad de tener una esperanza, ¿no? Algo que sucede.
y dentro de todas las religiones, el único ser que te puede ayudar aquí en la tierra, ¿no? Aquí en la tierra, de esa manera, son los ángeles. Los jinnis en el Islam, los, ¿cómo se llama? Los kama en Japón y así, ¿no? O sea, bueno, cada uno de ellos. La organización de esos seres, bueno, eso ya es mucho más adelante, pero acá, en los esquemas mentales, si no hubiera habido la compañía desinteresadísima de este animal, que bueno, nos tocó que fuera perro, ¿verdad? No hubiera podido existir estos espíritus benignos que a veces se llaman ángeles, genies, camas, lo que ustedes quieran. Son las 12:05. ¿Alguien necesita ir al baño? Muy bien. Vamos a hacer 5 minutitos de break, por favor. Y yo aquí me quedo a sus órdenes, claro, para preguntas o comentarios. Ese trillito. Y los Ah, trocitos sí. de café Sí, el cafecito de la mañana, el cafecito de la mañana. blanco con leche rojo. Mira, tan hermosa persona. Nos conocemos de los 4 años y tenemos un grupito cercano. Muy, muy bonita persona. La ven bien en su casa Qué bueno. y te la compra. Que disfrutando a sus nietos, está contenta. Qué bueno. Florencia una vez le regaló un champú a mi mamá, no me acuerdo si ella los hace o su familia, no me acuerdo, mi mamá también se acuerda de ella. Ah, pues en la tarde qué linda, pues en la tarde le mando un recadito. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, vamos a ver. Sí, no, no sé. Digo, dejé abierta el acceso, espero que no haya. Yo también lo voy a retirar un poquito, también como al 15 por ahí. Muy bien, muchas gracias. Y ya me voy. Oye, beso a cada una. Laura, espéranos tantitito. 2 personas fueron al baño y ahorita regresamos. No nos tardamos, ¿eh? No nos tardamos. ¿Te parece? Porque como es un relleno, yo no sé, yo no dejo para ir a entregarlo allí. Yo le hago esta grabada. ¿Para qué quiero estar? Es que yo tengo los de agua para hacer tintos. Sí. Y ya conseguí los de leche para hacer. Aquí nomás eran unos 2 vasitos y era como una telita, sí, cubierta. Y ahí veías lo más tarde. Yo los estoy tomando. El de agua son típicos. Y el de leche para hacer kefir. Y los uso los dos. Ahí tengo. Si un día quieres, para que los prepare de lechita. Hay temporadas que no nos donan ni un cuaderno para las escuelas rurales. Y hay temporadas en que no sabemos ni dónde conseguir bodega para, para recibir los donativos. Y ahorita estamos en la temporada que yo no sé por qué razón. Ayer en la noche una persona me habló que si no podíamos ir a la casa de su mamá, que se había ido a una casa de retiro, que ella no tenía ni tiempo ni cabeza para desarmar la casa, que nos podíamos llevar lo que quisiéramos. Y pues lo que queremos, pues siempre son como mueblecitos, porque las escuelas rurales son una nada. Hay veces que dan clases en los establos, pero no, hombre, pues si nos dan 2, 3 libreros, 2, 3 esos burós, sillas, por ejemplo,
que casi siempre pues tienes una silla en cada cuarto, cosas así. Ay, fabuloso, pero pues es recogerlo y ver cómo le haces para llevarlo, porque guardarlo es imposible. Ayer fue eso. Ahorita en la mañana, una persona que fue beneficiado por un donativo, que él la verdad no tiene nada, nada, él no tiene nada, él vive en un albergue. Me dice, oye Blanca, me regalaron esta papelería. ¿Cómo ves si me quedo yo la mitad y la mitad se quedan tus escuelas rurales? Y me mandó las fotografías y, órale, le digo, órale, mita y mita. No, no va a ser mita y mita porque él no utiliza tanto, porque es una sola persona. Me dio ternura, pero que haya pensado, yo lo hubiera vendido. Claro. Pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Digo, Claro, pero- la mitad, me dijo, la mitad para mí, la mitad para las escuelas rurales. Perfecto. Y ahorita me está hablando una de mis voluntarias que trae el carro repleto de juguetes infantiles. Ay, qué bonito. Listo, muchachas. Así que muy padre. Qué bueno. Ayer fui a revisar pues el pedacitito, es un pedacitito de 3 metros por 1 metro y está abajo de bicicletas. Entonces, cada vez que tratamos de poner y quitar, te pega la bicicleta, te clavas el cuerno, te ensucia. Ay, no, pero no tenemos dónde estar, no tenemos más. Y ayer que fui, dije, ¿por qué tenemos tantas cajas? Qué atrasadas estamos. Abrí las cajas, todas están repletas de bolsitas individuales, no sé por qué, llenas de listón ya cortado, así las bolsitas individuales. Están perfectas para las manualidades de preescolar. Ya la maestra ni siquiera tiene que hacer nada. Pues total, puse en las redes, oigan, tengo todas estas cajas, ¿quién las puede trasladar a Ciudad Guzmán? Porque si se te va el dinero en traslados, o sea, no podemos estar gastando en eso. Y una persona de Zamora, Michoacán, no te preocupes, yo mando por las cajas a Zapopan el sábado y el lunes las mando a Ciudad Guzmán en horario de oficina. Pues ya, esa persona de Zamora ya nos hizo el favor. Y en Ciudad Guzmán las van a repartir en 3 y se van a Mazamitla, a Tecalitlán y se queda en Ciudad Guzmán. No, 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 no. Qué bueno que yo no tengo una mente malévola, ¿No? porque si no, sería esto imparable. Muy bien, ya estamos todas aquí. Dice, no, estamos bien. Muy bien. Eh, la cerámica que nació en Japón hace 12.500 años va a ser la cerámica que pues nosotros vemos pues en Tonalá y que vemos cuando vamos a Michoacán y que vamos a lo que quieras. Es así tal cual algún pedacito de lodo que se quedó mal puesto en la hoguera y la gente se dio cuenta que se hizo duro. Es tanta. Se va a romper a la primera, se te va a tronar si le pones agua de más, a lo mejor se te va a desbaratar el fondo si dejas mucho tiempo el agua. Todo eso lo sabían. Entonces lo que hacían era pues hacer las cosas rápido. Transportaban el agua, se les rompía, no pasaba nada, hacían otra. ¿No? Hacían otra. Aquí la situación no es ni de vida o muerte. O sea, no pasa nada. Cuando empezaron a darle formita, es donde empieza la situación maravillosa de nosotros los seres humanos. Nos dimos cuenta que si la cargábamos así, pesaba mucho y a lo mejor la tronábamos. Entonces la empezamos a hacer como más alargadita, ¿sí? Al ratito vimos que, ay, nos la podíamos poner aquí en la cadera y sí la podíamos transportar, pero no nos daba el brazo. Entonces le hicimos cuellito, ¿no? Para tú poderla agarrar con el brazo, pero llevar una buena cantidad de agua apoyada con cadera o con lo que quieres. ¿Por qué empezaron a decorarse? ¿Por qué tuvieron que decorarse?
porque dieron con la posibilidad de que no se tronaran. Dieron con la posibilidad de que esta salió bien buena, me tiene que durar. Pues sí, pero mi vecina no la tiene igual. Entonces la tenemos que diferenciar. Las primeras decoraciones van a ser del mismo barro, bien viva, porque si la mancho de rojo, pues me la desmanchan, ¿no? Entonces la hago del mismo barro, pues para que de veras, si le vas a quitar el pedacito, pues ya no te va a servir la olla, ¿no? Porque pues va a tener un agujero. Eso en el mundo del ser humano, pues es simple y sencillamente el banderazo de salida, porque nosotros los seres humanos no tenemos límite. Entonces, lo que fue en un principio para diferenciar, pues al ratito va a ser para enaltecer y al ratito va a ser para hacer un trueque bueno. Oye, yo nunca he tenido un brazalete de glauconita. Nunca. ¿No quieres 2 ollas? Sí. Ahí van las ollas y ahí vienen el brazalete de glauconita, ¿sí? Entonces, algunos periodos de nuestra civilización, como la Edad de Piedra o la Edad de Bronce, fueron nombrados así por la importancia del uso de determinados materiales y por tanto llama la atención que no existe un periodo conocido como la Edad de la Cerámica. Si nosotros imaginamos lo que implicó en la velocidad de las labores diarias, pues tenemos que entender que tuvo una consecuencia absoluta en la forma en que dividíamos nuestro tiempo cuando estábamos despiertos, ¿no? Una de dos. O hacíamos el doble, nuestros resultados se multiplicaron, o descansábamos más, ¿verdad? Y nosotros los seres humanos, cada vez que descansamos tenemos una buena idea. ¿Para quién? No sabemos, ¿verdad? Pero surge lo que es la idea. La cerámica es una de las industrias, junto con la cestería, más antigua del planeta. Su invención data del periodo neolítico, como les acabo de decir, cuando aparecen los primeros recipientes para almacenar alimentos y agua, principalmente agua. Aunque se han hallado pruebas de la elaboración primitiva de cerámica en el Paleolítico, aproximadamente hace 26,000 años. Sí, pero no era utilitaria. Esa es la diferencia, por favor. Sí, porque si algún día van a algún museo y ven un buito o ven una tabletita así con dos agujeritos que decimos que son ojos y ahí dice 20,000, van a decir, ay, blanca. No, no, ese es cierto. Lo que sucede es que la cerámica del Neolítico tiene una utilidad y muy rápidamente va a tener una decoración. ¿Ok? Esa es realmente la diferencia. Ya para este tiempo, pues sin lugar a dudas, la agricultura ahí viene caminando y sí, nadie nos lo puede negar, nadie. La famosa media luna fértil, que yo se las platiqué, que una punta está en Mesopotamia, la otra punta en Egipto y cubre el cercano oriente, lo que ahora es Jordania, Líbano, Siria, Israel y lo que no es, ¿cómo se llama? Desierto, ¿no? De Arabia. Lo que es el desierto arábigo ese. Ahí se va a dar. Ahí se va a dar. Las posibilidades de los ríos son incomparables. ¿Cómo vas a, con cuál río quieres comparar el Nilo, el Éufrates y el Tigris? No se puede. Ay, es que el Danubio, ay, es que más adelante. No va a haber suficiente gente para que le saquen al Danubio todavía. Más adelante y lo vamos a platicar. El Neolítico va a ser el último periodo de la Edad de Piedra. El término piedra nueva se refiere a las elaboradas herramientas de piedra pulida que caracterizan este periodo y lo diferencian del paleolítico, que significa piedra antigua, con herramientas de piedra talladas sin pulir. Es la verdad es dificilón a simple vista diferenciar una herramientita del paleolítico y del neolítico. Te tiene alguien que decir
porque el pulido, pues es un pulido de aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, nosotros los vemos casi igualito, pero el filo de las herramientas, pues es 10 veces, 15, 20 veces mayor en el neolítico que en el paleolítico. Les puse este mapa nada más para que nos diéramos cuenta, por favor, de cómo estuvo la situación. Con diferencias de 1000 o de 2000 años, vamos a tener estos brotes, ahí los puntos verdes, de florecimiento agrícola. Entonces sí necesito que vean porque las más importantes, estas culturas en nuestro continente va a ser la de Mesoamérica y la Inca, ¿sí? Ustedes pueden ver que estaba destinada a ser muy grande porque ellos fueron en esos espacios, pues fue donde se inició primero. Entonces, así como nosotros vamos a tener no sé cuántos tipos de maíz, ellos van a tener también no sé cuántos tipos de maíz, la gente come, es, descubren la papa o arman, ¿no? La posibilidad de la papa, existen las explosiones demográficas y ahí empieza todo, ¿sí? Un poquito de comidita, explosión demográfica y ahora sí, vámonos a lo que venga, ¿no? A lo que sigue. Y lo que sigue, pues va a ser nada más y nada menos que nuestra preciosa cultura mesoamericana y la cultura inca. Sí podemos notar que va a haber espacios en Norteamérica donde hay agricultura. No está muy claro, no está muy claro el por qué no siguieron los caminos en cuanto a astronomía, aritmética y por supuesto escritura. No está muy claro. Pero, pues también no hay que olvidar que sí tienen razón los del Thanksgiving. Ellos comían maíz y comían guajolotes, igual que nosotros comíamos maíz y teníamos guajolotes, ¿sí? Por favor, estamos hablando de cosas que se iniciaron con muchísima anterioridad, pero sus caminos pues fueron totalmente diferentes, totalmente diferentes. Ahora, si ya estamos hablando del 8000, si ya estamos hablando del 7000, sí tenemos que hablar de situaciones que podemos encontrarlas como comunes. La religión del clan. En aquellos tiempos, los dioses eran misericordiosos. Los dioses fueron los que detuvieron el hielo. Los dioses fueron los que les dieron la primavera, ¿sí? Los dioses eran los que lograban que alcanzara la comida. Esos dioses pues andaban en todas partes y es lo que nosotros le llamamos animismo. El animismo es la religión común del ser humano antes de cualquier cosa, antes del politeísmo, antes del monoteísmo, antes de lo que quieran. Todas las culturas fueron y son, porque ahorita todavía tenemos animistas. ¿Qué quiere decir eso? Que el volcán tiene alma, que el río tiene alma, que el clima tiene alma, la nube, el agua, y como tienen alma, pues pueden ser buenas o malas, pueden tener estados de ánimo. Ahí se nos enojó la nube, ¿no? Y es esto, ¿sí? Está triste la nube, sí, está triste el angelito, así. Eso quiere decir animismo, que se le da alma a los elementos que tú sientes que te están dando algo. Te están dando algo, te dan frío, te dan calor, te dan agua, te dan fuego, te dan comida, te dan oscuridad, te dan luz, te dan frío, lo que quieras. En estos momentos, los dioses van a ser misericordiosos, todavía, ¿sí? Va a haber rituales propiciatorios en esta idea de que todo lo que llega es cobrado. Todo lo que me dan, yo tengo que devolver. En esta idea del clan, donde nomás el perro, sí, nomás el perro no pide. ¿Por qué me va a estar dando agua a la nube si yo no le doy algo? Es algo como una lógica infantil, claro, pero estamos en una infancia de la humanidad.
Entonces los rituales van a ser propiciatorios en el sentido de, mira, nos estamos portando bien, seguimos siendo parte de tu mundo, de tu universo, ¿cómo la ves? ¿Cómo le hacemos? Bueno, tenemos dos opciones, sociológicamente hablando, de estos rituales propiciatorios. Uno, convencer al Dios misericordioso que nunca vas a volver a hacer tal cosa. ¿Qué quiere decir? Hubo una sequía. Híjola, se nos enojó el Dios. ¿Qué hicimos? No, pues es que esa vez todos los peces que recogimos del río, todos nos los comimos en una sola cena. No ahumamos, no guardamos, no nada. Y fíjense, entre que ya no teníamos los peces y entre que no hubo agua, qué mal nos la pasamos. No, pues tenemos que avisarle al Dios que no va a volver a suceder. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer con una pesca gigantesca, con una reunión gigantesca, y en vez de comérnoslos, le vamos a dar tantito al Dios con el humo, ¿verdad? Y ese humo nos va a servir para ahumar la mitad de los peces que vamos a repartir. El Dios va a estar contento. Y miren, entre paréntesis, y si no se contenta, entonces vamos a tener pescados guardados para poder comer más adelante. ¿Sí, sí me estoy explicando? Son profecías que se cumplen a sí mismas. Los líderes tienen que tener esa, pues como elemental lógica de decir, pues, ¿cómo le hago para cumplir con lo de aquí, con lo de allá? Entonces, una de las opciones es comprobarle al Dios que tú no te vas a volver a equivocar, ¿ok? Y otra de las opciones es inventar. Otra de las opciones es, así tal cual, inventar lo que tú crees que le gusta al Dios. Y en la inventada, ay, Dios mío, mi vida, se han podido hacer los peores crímenes del hombre. ¿Sí? Porque los sacrificios humanos, los rituales sexuales, las, las aberturas de bebés neonatos, los peores crímenes se han hecho, pero también las cosas más hermosas, los festivales de la primavera, las chiquillas de cierta edad o recién que menstruaron ese año, todas vestidas como parte de la sociedad, las danzas, simulando que son las flores, ¿no? Cuando son movidas por el aire, etcétera. La primera parte, yo estoy un poco, se me hace mucho más razonable, siempre y cuando no te llegue un loco, ¿verdad? Que esté creando ese ritual. La segunda parte sí se me hace una de las características de mayor cuidado en cuanto a la creación de rituales, ¿sí? Es que esto le gusta al Dios. Entonces vamos a latillarlos porque esto le gusta al Dios y en el de esto le gusta al Dios, pues está muy difícil. Pamela. Ah, pensé que ibas a comentar algo. En este tiempo ya va a haber lugares sagrados por todos lados. Ya va a haber muestras, piedrotas, arbolotes, pedazos de río, acantilados, ya va a haber lugares sagrados por todos lados. Y esos lugares sagrados van a tener que tener guardianes y van a tener que tener estas señales, señalamiento, ¿verdad? Y va a tener que haber reglas como no comer aquí, no tener relaciones sexuales aquí, no entrar sucio, no matar aquí, va a haber, y se van a ir así como generalizando, porque es muy sencilla la generalización, porque normalmente se relaciona lo limpio con lo sagrado y lo sucio, porque siempre estábamos sucios, siempre, aunque saliéramos del río al amanecer. ¿Cuántas horas te gusta que no estuviera sucio si vivías en estos tiempos, ¿no? En estos momentos. Entonces es muy fácil relacionar lo limpio con lo sagrado y lo sucio con lo profano.
Desafortunadamente, lo sucio relacionado con sexualidad va a avanzar en muchas sociedades. ¿Por qué? Porque es un problemón cada vez que no sabes quién se tiene que responsabilizar del producto de esa sexualidad, ¿sí? No, el problema de la sexualidad no es el tal, el problema es el embarazo que muy probablemente pues se dé, ¿verdad? Se dé como consecuencia, ¿no? De una actividad sexual. En el neolítico ya va a ser claro, pero muy clara, la presencia de las clases sacerdotales. Ya la situación ya se puede notar en literatura, que más adelante pues la van a escribir, al principio nada más va a ser hablada, ya va a estar muy clara en restos con situaciones de tocados, de máscaras, de bastones de mando, de ay, espérame. Ay, bueno, de sillas que están eh, en entarimados o en lugares más altos, ¿no? Que los demás. Las clases sacerdotales van a tener, pues, una característica. A mí me gustaría pensar que va a ser una característica que recibió de su mamá y de su papá, porque se dio una buena relación. A mí no me gustaría pensar que fue una característica que se le regaló la genética. No me gusta, pero está la probabilidad. Está la probabilidad que alguna vez alguien nació más inteligente que sus hermanos y ese más inteligente descubrió que podía darse cuenta cómo avanzaba el agua del río y crear por primera vez un calendario. El primer calendario del mundo fue, ahí viene la crecida, ya está cubriendo esta piedra. Y sin decirle a nadie, ir al día siguiente para ver cuál otra piedra está crecida. Y como si nada, así calladito, ya nos tenemos que mover porque el agua ya viene. ¿Qué te pasa? Tú ni sabes. Llega el agua y a la siguiente sí le van a creer a esa persona. ¿Sí? El primer calendario fue del crecimiento de agua en los ríos para liberarte de los daños de una inundación, ¿verdad? El segundo calendario va a ser la luna, pero todavía nos falta ratito. Eh, Cuando tú tienes una capacidad de observación que te da la posibilidad de crear un calendario muy lógicamente o muy probablemente aprendiste a numerar. Día 1, día 2, día 3, día 10 o día 20 o día 12, 12, ¿sí? 10 más 2. Eh, no lo sabemos. No lo sabemos y no lo vamos a saber. Pero ahí se empezó nuestra posibilidad de aritmética. No números, pero contar. Y en el momento que puedes contar, puedes tener memoria, puedes aprender, puedes no saber qué está pasando y poner en esta canastita 28 piedritas y cuando esté en esta canastita las 28 de acá, miren, va a haber luna llena. ¿Sí? No quiere decir que tú digas 1, 2, 3, 4, 5, pero es esta situación de poder contar. Ya en el neolítico no hay la menor duda que ya existían esas posibilidades. Ahora, les quiero platicar de algo que se llama Gobekli Tepe. Yo no lo pude conocer porque está muy cerquita de la frontera de Siria. Entonces no había manera, ni con dinero, sin dinero, no había manera de acercarse. Gobekli Tepe es un antiguo santuario que se levanta en el punto más alto de una extensa cadena montañosa a unos 15 kilómetros, allá en la frontera con Siria. El lugar que actualmente está siendo excavado
por arqueólogos turcos y alemanes, fue levantado en el 10º milenio antes de Cristo. A nosotros a duras penas nos dicen que los sumerios estuvieron en Mesopotamia. Los sumerios estuvieron en el 3500, 4000. A nosotros nos dicen que en el 3000. Sí, en el 3000 ya habían inventado todo. Todo. Ellos tenían 1500 años de estarle haciendo la luchita. En el 3000 ya habían inventado todo. Y es lo que nos dicen en las clases, en los libros, en las películas. ¿Sí? No. La cosa es de despacito. Nadie amanece diciendo Libra, Capricornio, Cáncer. ¿Sí? No. Los sumerios inventaron los signos astrológicos. Pero no fue una mañana, ¿verdad? Göbekli Tepe, entre el 9600 y el 8200, destronó a Catalhuyuk, que está más metido a Turquía. Ese Catalhuyuk, hasta hace 6, 7 años, era el asentamiento humano más antiguo. Y este le ganó por 2000 años. Y estamos hablando de la misma zona, porque sigue siendo Turquía. Vean. Ay, perdón. Nada despreciable, ¿eh? Nada despreciable lo que estaba sucediendo ahí. No sé, vamos a cerrarlo en 8500. Vamos a cerrarlo, ¿no? Entre 9600 y 800. 8500 antes de nuestra era. Vean. Sin que se sepa el motivo, todo el complejo de piedras, pilares y esculturas fue deliberadamente enterrado. Deliberado. Por eso nosotros lo podemos ver exactamente como lo dejaron. Bueno, casi exactamente como lo dejaron. Y estuvo olvidado, bueno, durante unos 10,000 años. Juntamente con otro, Nevali Cori, que no sé realmente nada de él, pues tiene a los arqueólogos y a los historiadores y a los geógrafos y a todos en revolución. Contiene el complejo megalítico más antiguo. Megalítico quiere decir piedras gigantes. Eso significa megalítico. El complejo megalítico más antiguo que se conoce hasta hoy, construido 6000 años antes que el monumento de Stonehenge. Además, y aquí es lo interesantísimo, se considera el templo o santuario más antiguo del mundo, donde pudo nacer la conciencia de lo sagrado, que dio paso a la chispa de la civilización. Vean, por favor, esta foto aérea. Está dificilito. Vean cómo ellos decidieron que ya había espacios cuadrangulares, que no querían esos espacios cuadrangulares para sus espacios sagrados. Y vean cómo esos espacios sagrados están armados como si fueran cavernas. Se fijan que están así como atropellándose uno a otro. Pero aquí lo preciosísimo es que esta gente ya pensaba en líneas rectas. O sea, no hicieron este santuario porque no tenían otra manera de hacerlo. Lo hicieron porque quisieron hacerlo así. El sitio se utilizó en los albores del periodo neolítico, que en el suroeste de Asia marca la aparición de los asentamientos humanos permanentes más antiguos del mundo. Los prehistoriadores, que así se llaman, ¿no? Pobrecitos, les toca lo más malo, lo más difícil. Los prehistoriadores vinculan esta revolución neolítica con el advenimiento de la agricultura, pero no están de acuerdo sobre si la agricultura hizo que la gente de Göbekli Tepe se estableciera ahí. Y esto es importante de hacer notar. Los de Tenochtitlán dicen que se quedaron en México, ¿verdad? Porque vieron un nopal, un águila arriba de un nopal, y porque la profecía les dijo que ahí era. Ay, mira tú qué casualidad. Y era en el Valle de México, ¿sí? En el tiempo donde ya tenían los del Valle de México, 1380, tenían 1500 años
de sacar el máximo provecho agrícola al Valle de México. Ay, mira tú qué casualidad. Bueno, aquí la situación es que aquí no es valle y no es México y no está bien lindo el clima entonces, ¿por qué lo hicieron ahí? Bueno, ustedes ya lo saben. Por alguna razón estuvo catalogado como lugar sagrado. Y si estuvo catalogado por mis antepasados como un lugar sagrado, algo se puede hacer. No, o sea, si es templo, si es santuario, si es lo que quieras. Pensemos nosotros cuando vamos en la carretera, ermita aquí, capillita acá, una construccioncita y una imagen, y la gente, claro que se baja y claro que hace su jaculatoria o, bueno, a veces más, ¿verdad? Así, es exactamente de esa manera, nada más que era con piedrotas en aquellos tiempos. Yo les quiero, digo, ahorita les voy a enseñar algo que a mí me causa, no sé, mucho pendiente. Estas son dos de las columnototas que están recuperadas. Vean, por favor, cómo sacaron al cocodrilo, lagarto o dragón, como le quieran llamar, lo sacaron la forma y luego pulieron lo necesario para hacer la columna. Mucho trabajo, ¿no? O sea, es así como que lo tenemos que hacer único, se lo tenemos que regalar al Dios o a la clase sacerdotal, no sabemos. Y también, si quisiera, por favor, que notara, pues la presencia del toro. Ya, o sea, el toro que va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir en todos esos espacios y que va a ser tan importante en todos los mitos, ¿sí? De la antigüedad. Aquí no hay la menor duda, ¿verdad? Que ya es parte de lo que es ese santuario. El excavador original del sitio fue un alemán, Klaus Smith, y lo describe de esta manera. El primer templo del mundo, un santuario utilizado por grupos de nómadas, cazadores recolectores de una amplia zona con pocos o ningún habitante permanente. Otros arqueólogos cuestionaron esta interpretación argumentando que la evidencia de falta de agricultura y de una población residente estaba lejos de ser concluyente. Investigaciones recientes también han llevado a los excavadores actuales de Göbekli Tepe a revisar o abandonar muchas de las conclusiones que sustentan la interpretación de Smith. ¿Por qué les pongo esto? Porque no se enojen conmigo si ven un documental, pues es que esto es nuevecito. Entonces el documental que ustedes vean, pues a lo mejor es de las nuevas, ¿no? De las nuevas interpretaciones. Yo nomás les estoy dando la primicia. Ahorita acaban de mandar 2500 años más atrás de nosotros, más lejos de nosotros, a las construcciones, los santuarios, los templos, la escultura dentro de los santuarios, etcétera. Entonces, pues chicas, en sus marcas, listos, fuera. Ahí vienen los egipcios y ahí vienen los sumerios. Se van a tardar, bueno, ¿verdad? Pero ya la situación está tremenda, de veras, de veras, de veras, de veras. La aparición del pastoreo, perdón, y del cultivo de la tierra da paso a las figuras del gobernante y del artesano, de las clases sociales y del ciudadano. Todo estas son características primordiales de la ciudad. Entonces, la agricultura por sí misma trae comida. Ok, muy bien. Eso no es lo importante en la historia de nosotros los seres humanos. Lo importante es la creación de la ciudad. Alguien no tiene que trabajar para cuidar a los que sí tienen que trabajar. Alguien está dispuesto a trabajar por dos porque él no puede cuidarse porque tiene que trabajar. Y es una situación súper sencilla en su tiempo. ¿Por qué? Porque la población era exactamente lo que se necesitaba. No había más. Ahí no había ninis, ¿sí? No había aviadores, no había burócratas, no había, ¿cómo se llama esto? Puestos plurinominales, ¿sí? Y si no cumplías con lo que tenías que hacer, pues fíjate que qué casualidad, pues ya no te tocaba hacerlo, ¿no?
Entonces, nada de que gobernantes por linaje, eso no existía. Es que él es el hijo del perenganito. Y más o menos, ¿cómo crees que me va a gobernar? ¿De qué estás hablando? Me tiene que gobernar el general que todavía está vivo cuando tú ya estás viejo. ¿De qué me sirve que tengas un bebé y una viuda? ¿Sí? Yo necesito un general. Y así fue como pues las cosas se van a ir armando. ¿Cuáles van a ser las primeras? Los primeros cultivos, trigo, cebada y centeno. Afortunadamente, por el mismo tipo de tierra, de clima y bueno, muchísimas otras cosas, muy rápido llegó la avena. La avena es muchísimo más fácil de suavizar. Entonces también los problemas digestivos empezaron a bajar de pendiente. No tienen ustedes idea qué terrible eh, problemón era el estreñimiento. Era un problemón gigantesco y te podía traer muerte, ¿sí? Las oclusiones intestinales. Entonces, cuando empezaron a caminar un poquito los tipos de comida, empezó a caminar ciertos metabolismos que también implicaban otras cosas, como tonos de piel, cantidad de cabello, alegría en el vivir, está relacionada con tus procesos nutricionales, ¿eh? En el Neolítico se produce la sedentarización del ser humano. La agricultura y la ganadería garantizan la provisión de alimentos y se construyen los primeros asentamientos permanentes. Se pasa de una economía depredadora, cazadores y recolectores, a una economía productora a causa de la revolución agrícola. Fíjense qué cosa tan hermosa la nueva manera de hablar. Depredadora en contra de, o sea, economía depredadora en contra de economía productora. Esas formas de hablar son formas de la edad de Pamela, ¿sí? Son nuevas formas. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros, muchos de nuestros, pues, cuestionamientos es, a ver, ¿estás todavía en la economía depredadora de antes de la revolución agrícola? O sea, no es posible que tú lo único que hagas en esta vida sea comprar cosas refinadas, enlatadas, procesadas, que en nuestro tiempo es la forma en que te puedes como tú ubicar dentro de una economía depredadora. Y las nuevas generaciones te dicen, pues la revolución agrícola y la civilización se hizo porque nos hicimos economías productoras, solamente consumir lo que se produce, no por ti, porque nadie va a comer puro elote y ya con eso subsistir, no, pero sí tú, tu comunidad. Entonces les puse, elegí este nuevo lenguaje, ¿verdad? Porque pues también nosotros tenemos que andar viendo ese tipo de cosas. Pues dale que alguna de las muchachas se fue, no sé si con el novio o con la comadre, y se le olvidó limpiar bien el pedacito donde guardaba el centeno y pues se le mojó y ¡zas! Que el agua se la tuvo que dar de cenar a los niños porque, pues, ¿qué? Empezaron las primeras cervezas. Va a faltar rato, va a faltar bastante rato para que las personas puedan entender que fortalece. No sé si en otros tiempos les tocó a ustedes que les daban levadura de cerveza a las parturientas, a las personas que salieron de alguna operación, etcétera. Tiene estas cuestiones nutricionales. Tiene alcohol, claro, claro, ¿verdad? Pero tiene cuestiones nutricionales. Así como se inventó, ya estaba clarísimo el uso del cocimiento del barro a través de ciertos hornos, no tenían presión, no tenían presión. Tú no podías definir la temperatura, pero sí podías definir pues la concentración de calor. Pues claro que en algún momento dado, ¿sí? Entre el agua y entre el molino y y el calorcito, surgió algún tipo de pan. Era durísimo, era durísimo. Ellos todavía no sabían que cuando se inflaba no era que estuviera envenenado. Sí, ellos no sabían que ese gas no era veneno.
Entonces ellos comían pan ácimo, comían pan sin levadura. Va a faltar bastante rato para que sepan la delicia de un pan esponjadito, ¿sí? Eh, Sin mucha conciencia se logró una evolución y vamos a tener que las mejores semillas eran las que se guardaban para ser sembradas en la siguiente temporada. El suelo donde se sembraba se mantenía limpio de desechos humanos y animales. Por lo tanto, pues estabas poco a poco ampliando los espacios de siembra, aunque no ampliaras los espacios de habitación. Si tenías ya limpiecito todo este pedacito, pues todo este pedacito te servía. Nosotros vamos a tener que los apareos de labranza sí van a existir, pero van a ser increíblemente primitivos. No van a ser, no van a tener una situación específica de que este es mi arado y lo tengo aquí guardado. No, pero sí está como probado a través de, pues, algunas pinturas y todo, que lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Pues arado, en otro tiempo se llamó COA, que era la forma en que nuestras personas se ayudaban en la agricultura y que muy seguramente esa misma COA, ese mismo palo, pues se utilizó en Europa. Ya comían de muchísimas cosas, ya comían ovejas, cabras, vacas, cerdos, ya tenían nueces de todos tipos sin talar el árbol, ya sabían que una vez al año tenían que irse al norte, ya sabían que las nueces no se te echaban a perder, ¿sí? Ya guardaban los tubérculos, ya sabían que los tubérculos no se masticaban, ¿sí? Digo, perdón, ya sabían que los tubérculos se masticaban, no las hojas de arriba, ya tenían esa situación. Y fíjense que esto es del Neolítico. Cuando hubo la gran hambruna en el siglo XIX en Irlanda, ¿sí? Fíjense, siglo XIX en Irlanda, se les mandó barcos y barcos con papas para que fuera la mitad de los barcos, pues para comida de ese día, digamos, ¿verdad? Pero la otra mitad de la carga, pues que fuera sembrada para algo, ¿no? Fue una hambruna espantosa. Esa hambruna es la que hace, pues, que esté repleto de irlandeses Estados Unidos, ¿no? Porque, pues, fue la migración. Oye, pues que van llegando las primeras noticias de que, pues, qué pasó, ¿verdad? ¿Cómo nos fue con la gran ayuda que le mandamos? Oye, la mitad de la gente estaba enferma porque salían las hojas de lo que era la papa, la cortaban, la hervían y se la comían, se la tomaban. Y la gente estaba muy enferma porque son hojas de las que no se comen, no son espinacas, ¿sí? Nadie les dijo que lo que se comía era el tubérculo. Y estamos hablando del siglo XIX. Yo no me puedo imaginar a qué niveles las mamás, ¿verdad? Del Neolítico estaban pruebe y pruebe y pruebe y pruebe productos, ¿no? De su mismo espacio como para poder definir, pues que había tubérculos que sí se comían y otros no. Y luego, pues que había tubérculos que sabían muy dulces y otros no, porque pues vamos a tener más adelante la presencia del betabel. Sí, más adelante, ¿no? Más adelante. Bueno, y las leguminosas, que las leguminosas también va a suceder poco a poco, a poco a poco, el que no te las tengas que comer como ejotes y las puedas dejar a secar para después comerla como frijoles, ¿verdad? Va a ser mucho, mucho el tiempo, pero ya están presentes. El siguiente brinco va a ser un brinco que va a traer todos los problemas a nuestro mundo. Porque el primer brinco donde alguien trabajaba para dos, pero alguien cuidaba a todo mundo, es un brinco muy bueno. Es un brinco realmente muy bueno. Porque cuando una persona trabaja nada más para su familia, la mitad de su tiempo está ocioso porque no es que vayas a trabajar 8 horas en el pedacito de tierra. ¿Qué le vas a hacer? O sea, se hace una cosa y la terminas y se acabó. En cambio, si tienes que trabajar 2 pedazos de tierra porque es para tu familia y la del gobernante, entonces ya tus tiempos ociosos se limitan. Vamos bien, realmente está bien. El problema es cuando empezó a haber excedentes de comida. Lo guardamos
lo distribuimos, se lo queda el gobernante, me lo quedo yo, se lo queda mi hermano. Si yo repudio a la que con la que tuve los hijos, se lo queda la repudiada porque ella es la que tiene a los hijos, ¿sí? El excedente alimentario va a ser la cuna real de la complejidad de nuestras sociedades. Porque al final de cuentas, si el gobierno se queda, pues es un control terrible. Si tú no me quieres hacer caso, no abro, ¿no? Donde tengo guardado el excedente. Si soy un mal gobierno, las ratas, los ratones o la humedad y el año que entra hay hambruna, son muchísimas cosas. No se tardaron mucho los que cuidaban, no se tardaron mucho en entender que eso tenía un valor superior, pero superior a saber el calendario o a saber el ritual, ¿sí? Y empezaron las situaciones entre tres de los que cuidaban. Y esos tres van a ser las tres clases superiores que hasta la actualidad pues hacen la diferencia entre los que están arriba y los que están abajo. ¿Cuáles van a ser estas tres clases superiores? Los gobernantes, los militares y los religiosos. Esas tres sociedades, esas tres grupos. ¿Por qué? Porque en los momentos que ya hubo excedente, ya estaban esos tres grupos cumpliendo su trabajo. El gobernante haciendo que todo funcionara de día y de noche. Aquí. Que si la víbora, que si el león, el tigre, aquí. De día y de noche tienen que estar funcionando. Yo como gobernante. Los soldados afuera. Afuera, porque los enemigos estaban a lo lejos. Y eran los que llegaban de lejos. Y los religiosos, pues eran los que te decían cuándo hacer qué. ¿Cómo hacer qué? Entonces ya teníamos tres que nos cuidaban y nosotros jale, 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 consiguiendo comida de todos lados, del pastoreo, de la agricultura, de la recolección, de las formas en que supimos cómo salar, ahumar, ¿cómo se llama? Mantener secas las cosas para que no se pudrieran, etcétera. En esta respuesta va a estar basada el por qué solamente hay tan poquitas culturas madre. Los que pudieron responder adecuadamente y siguieron teniendo excedentes, o sea, respondieron y los de abajo estuvieron súper de acuerdo que la respuesta fue adecuada, van a ser los que van a poner urbanizar, los que van a hacer los sistemas de riego, los que van a hacer los sistemas de defensa, los que van a inventar las divisiones de labores, las herramientas, los almacenes y todo. Sigamos, sigamos, sigamos. Entonces, muchachos, la famosa revolución del Neolítico es verdad que se inicia específicamente con el puente donde supieron se definió dónde quedarse, con herramientas más puliditas que funcionaban mejor, y se pudo caminar ese puente, algunos grupos, ¿verdad? Ese puente para que la recolección se volviera cultivo, ¿sí? Es una situación en el neolítico, pero algunos del neolítico pasaron el puente y eso es lo que le llamamos agricultura. Nada más que nosotros, ya en la próxima clase, vamos a poder saber que eso solamente es en términos históricos. Pero en términos humanos, el neolítico va a marcar la diferencia de los que saben más a los que nunca van a saber. Eso es lo que va a suceder. Los que saben más astronomía van a ser los que al ratito inventen la escritura, van a ser los únicos que saben leer, van a ser los únicos que escriben como las reglas de la astronomía,
Entonces, ¿quién va a seguir sabiendo astronomía? Los mismos que la descubrieron, ¿sí? Y así podemos estar, pues, hasta la actualidad, ¿no? ¿Quiénes son los que están haciendo los movimientos digitales? Pues los que inventaron los lenguajes digitales. Y estamos en esos espacios. Entonces, por favor, con esto terminó la clase, con esto terminó la clase. Espero poder haberles puesto otro punto de vista que ustedes van a decidir si es adecuado o no, otro punto de vista en la manera de, pues, admirar, definitivamente admirar el neolítico.